Gabón, muy buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a esta edición de Temas de Actualidad, la dedicada a la entrevista. Hemos estado en unas jornadas en Baracaldo organizadas por Inguralde, han tenido lugar en el Centro Cultural Clara Campoamor y llevaban por título Encuentros Baracaldo Innova. De alguna forma, la jornada central, Arquitectura de la Fascinación. De ella han participado muchos ponentes, nosotros nos hemos traído aquí a los estudios de Tele7 a uno de ellos para conocerle y para que nos explique de primera mano algunas de las ponencias que se han centrado, que hemos podido escuchar en Clara Campoamor. Él se llama Jorge Barrero, es adjunto a la presidencia de la Asociación Española de Bioempresa. ¿Lo he dicho bien? Sí. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Antes de conocer un poco el desarrollo de la jornada, ¿qué es la Asociación Española de Bioempresa? Bueno, pues ASEBIO, la Asociación Española de Bioempresas, es una organización pues que reúne a unas 200 organizaciones y en su mayoría hablamos de empresas pequeñas, nacidas en nuestras universidades y centros de investigación, también en hospitales, pues que tienen como punto en común que utilizan las ciencias de la vida para crear valor económico y social. O sea, aplicado la vida al mundo empresarial. Sí, bueno, en los últimos 50 años hemos aprendido mucho sobre cómo funciona la vida a nivel molecular. Todos hemos oído hablar de la revolución del genoma humano, de nuestra capacidad para entender el lenguaje en el que la naturaleza habla y la forma en la que la naturaleza es capaz de generar formas vivas muy distintas. Entonces, todo este conocimiento puede servir para solucionar problemas y para enfrentarnos a retos que necesitamos como sociedad o como ciudadanos, ¿no? Entonces, estas empresas hacen cosas que utilizando ese conocimiento, pues en el ámbito de la salud, por ejemplo, desarrollando nuevos medicamentos o nuevos sistemas de diagnóstico, en el ámbito de la alimentación, desarrollando nuevos ingredientes, nuevas formas de alimentos, también estudiando mejor cómo nuestro organismo responde a los distintos tipos de alimentos. Jorge viene desde Madrid, yo no sé si ha tenido tiempo de conocer un poco el entramado empresarial un poco de esta comarca o de este territorio de Vizcaya. Bueno, la verdad es que conozco bien Euskadi y además creo que es un ejemplo de territorio que ha sabido precisamente desarrollar un tejido de empresas biotecnológicas en pocos años, sin una gran tradición en el ámbito de las ciencias de la vida, es decir, vuestra industria estaba más ligada pues, a otras áreas, a las ingenierías, etcétera. Sí que he hecho un camino, un recorrido en los últimos 15 años muy interesante y ahora tenéis un conjunto de empresas de biotecnología pues que en algunos casos son líderes incluso a nivel internacional en sus áreas. Eso por un lado, empresas que han nacido recientemente y estoy pensando en empresas concretas pues, que se dedican a la medicina regenerativa o que se dedican al diagnóstico molecular, también a la alimentación o a la biotecnología industrial, empresas que utilizan, por ejemplo, microorganismos para labores medioambientales. Hay un conjunto de empresas interesante, pero además también hemos visto en los últimos años cómo algunos grandes grupos industriales del País Vasco, con tradición, están empezando a desarrollar actividades en el sector de la biotecnología. ¿El futuro va por ahí? Bueno, podemos decir que lo que está ocurriendo ahora en la biotecnología, con la biotecnología es lo que quizá puede ser una situación análoga a la que podría haber a mediados del siglo pasado, en los años 50, con la informática. Es decir, es un vector de desarrollo que todavía no es ubicuo, no está en todas las empresas, pero cada vez crece más el uso de estas tecnologías por parte de muchos sectores de nuestra economía. Y estamos en ese momento, digamos, de eclosión y por ponerte un ejemplo de qué significa esto, pues bueno, en el año 2008 menos del 3% del PIB nacional estaba compuesto por empresas que emplearan la biotecnología en sus procesos. En solo 2 años hemos llegado aproximadamente al 6%, es decir, en 2 años, en medio de la crisis, hemos duplicado nuestro peso en el PIB. Este es el nicho de empleo, ¿no?, que estamos buscando. Bueno, pues la verdad es que en nuestro sector, a pesar de todo, pues se sigue generando empleo.
En los últimos datos del año 2010 pues hablan de cifras de creación de empleo cercanas al 10%. Sí, inmersos como estamos en una época de crisis, hablar en términos de innovación, investigación, desarrollo, diseño, que son algunos de los términos que hemos escuchado en las jornadas, parece un poco difícil. Bueno, la crisis tiene muchos aspectos negativos, algunos muy duros para las familias, para las empresas. Hablamos de mucha gente que no tiene empleo, hablamos de muchas empresas que han desaparecido, pero tiene algún aspecto positivo en cuanto a la pedagogía que puede hacer en la sociedad en su conjunto. Y yo, en este caso, te diría todo lo contrario. La crisis lo que nos enseña es que la innovación, hacer las cosas de manera distinta, que siempre ha sido una opción, ahora es la única opción. Es decir, que sin innovación no existe ninguna posibilidad de supervivencia para las empresas, para los territorios y, en cierta medida, también para las personas. Es decir, tenemos que ser innovadores en nuestra propia aproximación al empleo, por ejemplo. Es verdad, llevamos años ya aprendiendo una serie de términos. Antes era I+D, ahora es I+D+I. Ahora es I+D más I más diseño. Sí, bueno, al final los términos quizá son lo menos importante, ¿no? Lo más importante es que no tenemos ninguna otra opción que no sea hacer las cosas de manera distinta. O sea, básicamente, en una situación como la que estamos, nuestro país, nuestras empresas y las personas, sobre todo, que sufren la crisis con mayor dramatismo, que son las empresas, las personas que están en el paro, solamente pueden hacer tres cosas. Pueden hacer cosas nuevas que no han hecho antes, emprender, pueden hacer mejor lo que venían haciendo, perfeccionarse, formarse para hacer mejor, evolucionar, o pueden hacer llegar a más mercados lo que hacemos bien o lo que hacen bien. Estas son las tres vías, y las tres vías son innovación. Sí. Es decir, para vender fuera también hay que innovar. Para ser capaces de adaptar la trayectoria de tu compañía a una situación que es nueva y que no va a volver a ser la de antes, hace falta innovar. Y para crear algo nuevo necesitamos innovar. Entonces, nosotros, la biotecnología, lo que somos es un conjunto de herramientas que podemos ayudar a las empresas a innovar. Igual que lo hacen pues las tecnologías de la información, que todo el mundo conoce. Sin embargo, vuelvo a lo mismo. Qué difícil es innovar en un periodo en el que no hay recursos económicos para dedicarlos precisamente a eso. Es cierto, pero no por ello, o sea, el hecho de que sea difícil no nos debe despistar, es la única opción. O sea, lo que no podemos es seguir haciendo lo mismo, porque lo que hacíamos no es suficiente y porque además la situación ha cambiado y hay otros que lo hacen igual o mejor que nosotros y mucho más barato. ¿Qué diferencia hay precisamente entre el diseño y la innovación? Aquí entraríamos un poco en un debate complicado de terminología, pero bueno, el diseño es una forma de innovación. Es decir, hablamos de innovación tecnológica, pero existen formas de innovación no tecnológica y el diseño pues es una de ellas, ¿no? Es otro de los términos que vamos incorporando y hemos aprendido otro, es adaptación más diversidad. Bueno, esto ya es para nota. Bueno, de lo que estamos hablando es de algo que ha ocurrido esta mañana en Baracaldo, y que es una experiencia en sí mismo innovadora, ¿no? Hay una empresa que se llama Lean, que es la que nos ha congregado a todos aquí, con una metodología de trabajo para, sobre todo para generar nuevas ideas, para fomentar la creatividad y tratar de resolver problemas empresariales concretos. Básicamente lo que hace Lean es inspirarse en la forma en la que la naturaleza genera diversidad. Es decir, nosotros, los seres humanos, somos diversos entre nosotros, pero además hay muchas formas vivas que ocupan nichos en los ecosistemas muy distintos a la nuestra, ¿no? Entonces, todo esto se consigue en la naturaleza gracias a un conjunto de procesos, ¿no? Que es como son la mutación, el sexo, la cooperación, la simbiosis. Son términos con los que cualquier biólogo está familiarizado, y básicamente lo que propone Lean, esta compañía,
es utilizar estas mismas herramientas, pero jugando con las ideas. O sea, que de alguna manera hablamos de que se puede provocar el sexo entre ideas, la mutación de ideas, la cooperación entre ideas y obtener soluciones distintas que no estaban presentes antes. ¿Es una fórmula novedosa, una explicación que es aceptada, digamos, por las empresas o los centros de enseñanza? Es sobre todo una metáfora. En el fondo es conceptualizar algo que siempre ha ocurrido de manera espontánea, ¿no? Es decir, es aplicar la naturaleza y tratar de entender el desarrollo. proceso creativo. Es tratar de entender el proceso creativo. Por ejemplo, un término que tú has comentado antes, que es la exaptación. La exaptación es un término complejo que viene del mundo de la biología evolutiva y que hace referencia a lo siguiente. En algunos casos, la naturaleza, a través de la selección natural, genera una estructura que tiene una función inicialmente, pero que a lo largo de la evolución acaba teniendo una segunda función que es más importante, llega a ser más importante que la primera. Un ejemplo típico de exaptación es las alas de los insectos. O sea, los insectos son organismos muy pequeñitos que se mueven muy rápido y entonces generan mucha energía. Entonces, para evitar que se sobrecalienten, pues lo que se desarrolló en un momento en la evolución fueron unas estructuras que actuaban como disipadores de energía, como radiadores, para enfriar al insecto. Esta estructura acabó derivando en unas alas que le sirven fundamentalmente para volar. Sí, se ponía de ejemplo esta mañana, además creo que era una abeja o algo así, ¿no? Sí, o sea, el ejemplo clásico, pero hay muchas... No confundirlo con el típico insecto, vamos, con una hormiga, por ejemplo, que también aparecía como claro, ejemplo. en cualquier caso hablamos de que la función inicial para la que ha sido diseñado algo no necesariamente tiene que ser la única y ni siquiera la más importante. Entonces, bueno, pues también ocurre a veces en el mundo de la industria que una idea que originalmente está concebida con un uso, bueno, pues acaba triunfando con un uso secundario que no estaba inicialmente previsto. Eso sería una exaptación. Pero las ideas no debemos dejárselas a los centros formativos. Y también pues hago un poco referencia al profesor de Zaragoza que ha estado en Clara Campoamor impartiendo su clase. Es decir, las empresas para trabajar y los centros formativos. La Universidad de Zaragoza, de la que era profesor, a pensar nuevas ideas. No, yo creo que no. Yo creo que uno de los errores que cometemos con frecuencia, sobre todo en la cultura mediterránea o en general en la cultura europea, es disociar los centros de generación de conocimiento de los centros de aplicación. Es decir, yo creo que la universidad debe aprender mucho más de lo que ocurre en las empresas y las empresas también, obviamente, empaparse de la forma de abordar los problemas del mundo académico. Esto lo han entendido perfectamente los anglosajones y, bueno, en fin, los resultados están ahí, ¿no? No existe... O sea, nos creamos barreras que solamente son barreras que son prejuicios que no tienen ningún tipo de... ¿no? Sí, ¿Se puede decir en general que no hay ideas nuevas? No, yo creo que en este sentido pues también sirve la analogía de la naturaleza, es decir, primero existen muchas ideas que pueden funcionar simplemente cambiándolas de entorno, es decir, hay muchas cosas inventadas que podemos utilizar en entornos completamente nuevos. Esta mañana hablaba uno de los expertos que participó en la jornada de un ejemplo concreto de una empresa que fabricaba un dispositivo inicialmente pensado para hacer un seguimiento de los pacientes que tienen marcapasos a distancia, y ahora mismo esa tecnología que permite emitir datos a distancia pues está siendo usado, por ejemplo, en la Fórmula 1 para medir la presión de los neumáticos mientras los coches están en carrera, ¿no? Es decir, hay muchas ideas inventadas que simplemente colocándolas en un entorno diferente pueden funcionar, y esto ocurre también en empresas tradicionales, o sea, no necesitamos que sean negocios tecnológicos, esto funciona. Y luego además nuestra capacidad para mezclar ideas, para hacerlas cambiar, es prácticamente infinita. O sea que para nada está agotado. Pero me estaba acordando de otro ejemplo que han puesto en las jornadas, es la cafetera. De la cafetera tradicional que se ponía en el fuego, se pasó a la cafetera eléctrica, y de ahí ha ido evolucionando. Pero el que tuvo la primera idea de hacer la cafetera eléctrica, al final se lo pisaron. Y esa idea
la comercializó, digamos, una marca diferente por cuestiones de más dinero, de patente o lo que fuera. Quiero decir que en este mundo de las ideas hay muchísimos problemas. Bueno, luego a la hora de ponerlas en práctica. Sí, es cierto que es importante tener ideas y saber protegerlas. Hay muchas formas de proteger una idea. Por ejemplo, históricamente la forma de proteger las ideas ha sido el secreto industrial. Era común pues, que un maestro en un oficio no se muriera llevándose su secreto a la tumba, ¿no? Es decir, en este caso, pues algo que está ahora que es muy criticado ahora, como es la política de las patentes, no fue un primer paso precisamente hacia la innovación en abierto, porque al final, cuando tú tienes una patente, lo que haces es contar tu idea, poner a tu idea a disposición del resto de la sociedad, del resto del sector empresarial o de la academia, a cambio de que se te dé un derecho preferente de uso durante un tiempo, ¿no? Hay veces que una patente no es la mejor forma de proteger una idea, pero existen otras. La marca también es una forma de proteger una idea. Yo creo que cuando alguien es creativo y cuando alguien tiene ideas no va a dejar de ponerlas en marcha por miedo a que alguien se las copie. Estamos aprendiendo, estamos transmitiendo aquí a los espectadores muchos términos, eso, innovación, desarrollo, investigación, esas palabras raras como adaptación y diversidad. La competitividad, ¿qué lugar debe ocupar? Bueno, y tengo más términos, ¿eh? No, bueno, pues la competitividad, es decir, se puede competir de muchas maneras, ¿vale? Nosotros hemos competido como país durante muchos años con costes laborales bajos. Y bueno, eso funciona, él está funcionando a China, le está funcionando a India, a Brasil. El problema es que nuestra forma de competir debe adaptarse a las circunstancias y España, por ejemplo, ahora mismo pues no puede competir por precio. Solamente podemos competir haciendo las cosas mejor o haciendo cosas que los demás no hagan. ¿A que luego vengan los chinos y las copien? Seguramente, es una carrera pues que te obliga a estar permanentemente en movimiento. Hay que moverse para quedarse en el mismo sitio, esa es la verdad. Es verdad. ¿Y qué papel ocupan los recursos humanos en todo este proceso? De búsqueda pues de nuevos nichos, de competitividad, de desarrollo, en definitiva. En la economía en la que nos enfrentamos ahora mismo, el principal activo son las personas. Porque el principal activo son las ideas y las ideas las tienen las personas, no las máquinas. Esto significa que si nosotros somos capaces de retener a las personas, pues estaremos asegurando pues que cosas como la deslocalización, ¿no? Esto que nos asusta es que la gente se puede llevar una fábrica donde no hay personas a cualquier lugar del mundo, pero tú no te puedes llevar a las personas. En negocios como el de la biotecnología, donde el capital humano es el principal activo, lo más importante es generar un entorno donde la gente pueda vivir y ser feliz, ¿no? Entonces, es una oportunidad para los territorios tener este tipo de empresas, porque son empresas, primero, que generan empleo cualificado, que aportan riqueza, pero además son empresas que se mantienen fieles al territorio en el que están, porque la gente cuando vive feliz en un sitio no quiere moverse, ¿no? Sí, eso es verdad. Y precisamente Baracaldo se va a convertir en capital de la biotecnología, ¿no? En el mes de septiembre, del 19 al 21, en el BEC dispondremos de unas jornadas que se llaman BioSpain, algo más que unas jornadas, ¿no? Sí. ¿Qué va a ser BioSpain 2012? Bueno, BioSpain es algo verdaderamente singular. BioSpain es un encuentro que cada 2 años hace todo el sector de la biotecnología español para lanzar un mensaje al resto del mundo y proyectar nuestra marca como país y nuestra capacidad de estar en esta liga, ¿no? Afortunadamente España en biotecnología está posicionada probablemente entre las 10 potencias más importantes del mundo. Tenemos una ciencia muy buena, tenemos empresas que están sabiendo convertir esa ciencia en nuevos productos y servicios y nos importa mucho, y más en las circunstancias actuales en las que precisamente nuestra marca como país se está devaluando, pues poner en valor este trabajo. Entonces cada 2 años y rotando en la geografía española, pues se produce un encuentro que se llama BioSpain y que es una suma de un congreso científico, un foro de inversores, una feria empresarial,
Y además este año por primera vez va a haber un foro de formación y empleo, en donde bueno, podremos recibir a estudiantes y a personas que están buscando su primer empleo, pues para contarles qué oportunidades ofrece la biotecnología y también para que se celebren in situ entrevistas de trabajo con empresas que están buscando talento. Y si no, se tendrán que ir a Alemania. A ver, hay que perderle el miedo a la movilidad, es decir, el problema no es irse a Alemania, el problema en todo caso será no volver. En algunos sectores la experiencia internacional es un grado. Nuestro país no tiene que preocuparse tanto de si la gente se va o no se va, porque en un momento determinado de su vida y en determinados sectores puede ser incluso un valor adicional para España tener a gente fuera. Lo que tenemos es que asegurarnos de que puedan volver. Este BioSpain 2012, ¿se conoce ya algún dato o todavía es muy pronto de cuántas empresas, cuántos centros van a participar? Sí, nosotros, bueno, puedo hablaros de los datos de la última edición que fue en Pamplona en el año 2010. Se congregaron en torno a 1.500 personas, 25 nacionalidades, más de 300 empresas y esperamos superar ampliamente todos estos datos. De hecho, ahora mismo la feria, a 5 meses de la feria, los datos de participación de empresas ya superan a los que tuvimos en Pamplona. Es decir, que va a ser una gran fiesta de la biotecnología y por primera vez además, gracias a este foro de formación y empleo, va a estar abierta también al ciudadano, sobre todo a los jóvenes. Y es una oportunidad para conocer de cerca a este conjunto de empresas que verdaderamente yo recomiendo como terapia anticrisis porque bueno, tenemos ahora mismo en España unas 400, 500 compañías de este tipo que todas ellas tienen grandes ideas, grandes propuestas en áreas como la salud, la alimentación, la energía, el medio ambiente y están lideradas por emprendedores que en muchos casos pues, incluso han nacido en la propia crisis, ¿no? Pero de alguna forma va a estar destinado exclusivamente a este colectivo, quiero decir, es una forma de dar trabajo a licenciados en biología, en ingeniería industrial o otro tipo de ingenierías. El trabajo que ofrecen, la mano de obra muy cualificada. Sí, bueno, el trabajo que ofrecen esas empresas principalmente es cierto, es cualificado. Yo creo que un 80% de los trabajadores son licenciados. Existen algunos nichos en el ámbito de la formación profesional, de formación de grado medio. De hecho, recientemente se han puesto en marcha algunos grados especializados en biotecnología, o sea, grados no universitarios, ¿no? Existen algunos nichos para personas que no sean universitarias, no es mucho el trabajo que puede haber ahí, desde luego lo que es cada vez más importante es el idioma, o sea, es fundamental hablar inglés, ¿no? Porque este negocio es global y prácticamente todo el mundo, desde que coge el teléfono al director general, tiene que saber hablar inglés. Una carencia educativa que seguimos teniendo hoy en día. Pues sí, aunque tenemos carencias educativas, pero también tenemos alguna barrera mental en este sentido, porque los españoles no hablamos tan mal inglés como creemos. Otros lo hablan probablemente peor y piensan que lo hablan mejor y se animan, y ¿no? se animan. Sí, sí, pero bueno. Por ejemplo, nuestros vecinos del norte. Ya. De todas formas, hemos visto todos este fin de semana al ministro de Economía, sí, ¿no? Sí. Que bueno, por lo menos ya hay un ministro que habla inglés. Volviendo, y además me imagino que te va a tocar el tema de la organización de este congreso, seminario o encuentro como miembro de esta Asociación Española de Bioempresa, ¿no? Sí. Quizás el momento ya más difícil, el de poner en marcha todos los preparativos. Sí, bueno, ahora estamos, realmente la feria es una feria que bueno, se hace cada 2 años porque básicamente casi son 2 años lo que nos cuesta levantarla. Es una feria compleja porque tiene muchos módulos distintos, ocurren muchas cosas al mismo tiempo, además es una feria muy internacional y la verdad es que ahora de alguna manera lo que no hayamos hecho pues ya no lo vamos a poder hacer, o sea que en ese sentido estamos relajados, sobre todo porque además la respuesta del sector está siendo muy buena. Va a haber una gran representación de empresas vascas también, lo cual es una buena noticia para el sector en Euskadi y la verdad es que estamos bastante contentos con el resultado. O sea,
¿Va a superar a la sin Feria de ninguna duda. Herramienta, que también es de carácter bianual, que se celebra aquí en el BEC? No estoy seguro porque vosotros tenéis un sector de la máquina herramienta que es muy potente. Una cosa sí que puedo asegurar, y conozco bien el sector de la máquina herramienta también, hay algunas empresas de máquina herramienta que están trabajando para la biotecnología, pero lo que desde luego creo que esta feria no tiene competencia es en la diversidad de empresas que podéis encontraros allí. Gente que hace cosas realmente fascinantes y muy distintas. En las jornadas se ha citado, y mi profesor de matemáticas levantaría la cabeza, que 1 más 1 es igual a 3. Sí. Entonces, ¿cómo se puede explicar eso? Bueno, es una forma de explicar que a veces la suma de las partes es superior a cada una de las partes por separado. En biología hay muchos fenómenos que no se entienden separando a cada una de sus partes. Es decir, un hormiguero, cada hormiga pues se comporta de una manera más o menos caótica aparentemente, pero cuando actúan sumadas pueden parecer incluso un gran cerebro, ¿no? Sin hablar de la biotecnología, pero ya más en el tema de los encuentros que hemos tenido en Baracaldo, arquitectura de la fascinación. Y eso, un futuro empresario, un estudiante o un trabajador en activo que ve el nombre este como una jornada, digamos, de trabajo, ¿qué puede interpretar de arquitectura de la fascinación, vamos, enfocada al mundo laboral? Bueno, el objetivo, digamos, de la jornada era precisamente trasladar la idea, ¿no?, de que la creatividad es muy estimulante en sí misma. Es decir, aparte de que podemos hacer negocio teniendo nuevas ideas, el propio proceso creativo es muy sano y muy divertido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se pretendía también hablar de esto, ¿no?, de cómo debemos ser capaces de abrir nuestra mente, que todos podemos participar en un proceso creativo, que los empresarios deberían, seguramente algunos lo hacen y otros deberían hacerlo más, involucrar a los trabajadores en este tipo de procesos, porque en una empresa todo el mundo puede aportar ideas y todo el mundo tiene un conocimiento que puede ser útil para, bueno, pues para reinventarse permanentemente, ¿no? Entonces, la jornada trataba también de ser un ejemplo de lo que ocurre cuando personas diversas interaccionan para generar ideas, ¿no? Era un poco el objetivo. ¿Y cuando no hay ideas? ¿Qué queda? Yo creo que todo el mundo puede aportar. No creo que la innovación sea un patrimonio de las élites y que es el momento además de poner en marcha y de apostar por iniciativas en las que todo el mundo pueda participar en construir el futuro. Tanto que se está apostando ahora por los talentos y las excelencias universitarias y demás. Parece que no queda espacio, digamos, para el trabajador de a pie, normal y corriente. Mi experiencia personal me habla de lo contrario. Es decir, allá donde he estado he encontrado siempre a gente con independencia de su formación capaz de aportar valor. Entonces, no lo sé, yo personalmente creo que la excelencia, bueno, hay que cuidarla, pero creo que existe un espacio para que todo el mundo participe. Y ya para terminar, dígame, pues eso, el nicho de empresas, la empresa ideal que tiene perspectivas de futuro, la empresa que podría crear cualquier estudiante o parado de hoy en día. Bueno, en nuestro sector es cierto que crear una empresa en el sector de la biotecnología requiere, pues, tener un conocimiento previo que no es fácil adquirir, y normalmente son personas con formación universitaria y en muchos casos doctores quienes emprenden. Hay también casos en los que no es así, pero en general hablamos de emprendedores con formación universitaria. Particularmente, y esto es una opinión muy personal, creo que donde va a haber una gran oportunidad para creación de empresas en nuestro país es desde el sector hospitalario. España tiene un sistema de salud, a pesar de todo lo que está sufriendo ahora, que está entre los mejores del mundo.
hay muchísimo talento y, de nuevo, insisto, no estoy hablando solo de los médicos, estoy hablando de las enfermeras, de los celadores, es decir, de cualquiera que esté trabajando en ese sistema. Tiene una masa crítica superior a cualquier otro sistema similar, es decir, el sistema sueco, el sistema noruego son sistemas equivalentes al español, pero son demasiado pequeños. Entonces, toda esa fortaleza pues se va a traducir cada vez más en ideas que van a surgir de nuestros propios hospitales. Yo estoy convencido de que aquí en Baracaldo, además, que hay un gran hospital, que además recientemente también ha iniciado un camino hacia la excelencia en investigación e innovación sanitaria. Son grandes fuentes de ideas y anticipo una ola de creación de empresas desde los hospitales españoles. Pues a ver si es verdad y poco a poco vamos limitando estas tasas de paro que tenemos en la zona. Pues nada, Jorge, bienvenido a Baracaldo, te esperamos entonces en septiembre y que hayas disfrutado de tu estancia aquí. Pues muchas gracias a vosotros y os esperamos en Biospain. Ahí estaremos, gracias. Damos también las gracias a ustedes que nos han seguido en este espacio de entrevista. Mañana ya saben que tienen también aquí una cita en temas de actualidad, así que les esperamos. Gabón, buenas noches.